Mamá, siéntate aquí, volvemos después del check-in. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi hijo, Rafael, antes de que mi mundo se derrumbara por completo. Me quedé sentada en una silla fría del aeropuerto por 3 horas, observando a familias abrazarse, despedirse, reencontrarse, mientras yo seguía allí, como una tonta, abandonada y sin un céntimo, en medio de un aeropuerto abarrotado, mientras mi hijo y mi nuera volaban al paraíso con el dinero que me robaron. Pero lo que ellos no imaginaban, mientras brindaban por mi ingenuidad, es que la vieja costurera que dejaron atrás no era tan frágil como pensaban. Mi nombre es Rosaura. Tengo 68 años y la costura siempre fue lo que me movió, no por pasión, sino por necesidad. Después de que mi marido nos dejó, fui yo quien tuvo que mantener la casa, educar a mi hijo y más tarde pagarle la universidad. Cada dobladillo hecho, cada ajuste minucioso, cada pedazo de tela transformado, era un ladrillo en la construcción de la vida de mi hijo. Rafael era mi razón de vivir, mi proyecto de vida, y yo me enorgullecía del hombre en que se convirtió, educado, cariñoso y, al menos hasta entonces, mi mayor tesoro. Siempre fui de esas madres que pone al hijo por encima de todo. Cuando Rafael nació, juré que nunca le faltaría nada, ni que tuviera que trabajar el doble. Y trabajé. 40 años encorvada sobre la máquina de coser, haciendo dobladillos, ajustando vestidos de novias nerviosas, transformando pantalones de mezclilla en shorts cuando la moda lo pedía. Mis dedos tienen más cicatrices de aguja de las que puedo contar. Pero no me importaba. Era por él, mi único hijo. «Mamá, tenemos una sorpresa para ti». Rafael entró en mi pequeña sala aquella tarde de domingo, agarrando la mano de Patricia, mi nuera desde hacía 5 años. Los dos sonreían como niños que han hecho alguna travesura inocente. Patricia sostenía un sobre dorado en las manos, agitándolo en el aire. «¿Adivina qué es?», preguntó, acercándose a mí. Yo estaba cansada. Acababa de terminar un vestido de fiesta que necesitaba entregar el lunes. A los 68 años, yo aún trabajaba todos los días, incluidos los fines de semana. No por necesidad absoluta. Mis ahorros de 4 décadas me darían una jubilación modesta, pero digna. Trabajaba por gusto, por hábito, y porque el silencio de la casa a veces me asfixiaba. «No tengo ni idea, queridos», respondí, ajustando las gafas en la punta de la nariz. «Es tu regalo de cumpleaños adelantado», exclamó Rafael, sentándose a mi lado en el sofá gastado. «Sabemos que faltan 2 semanas, pero no pudimos esperar». Patricia me entregó el sobre. Lo abrí con cuidado, como siempre hice con cualquier cosa. Ahorrar hasta en la forma de abrir un papel era un viejo hábito de quien conoció la necesidad. Dentro, 3 billetes de avión para Cancún. ¿Ustedes me van a llevar a conocer Noroña?», pregunté incrédula. Mis ojos se empañaron de inmediato. «Sí, mamá. 3 días en el paraíso. Siempre dijiste que querías conocerlo, ¿recuerdas? Cada vez que veías esas aguas azules en la televisión, era verdad». Era un sueño antiguo, de esos que uno dice, pero en el fondo sabe que nunca va a realizar. El sueño de los pobres es así. Nace ya conforme con la imposibilidad. «Salimos pasado mañana. Ya está todo organizado», complementó Patricia. «Solo tienes que hacer la maleta». Sonreí. Por primera vez en años sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Mi hijo se había convertido en el hombre que soñé, atento, gentil, capaz de percibir los pequeños deseos de su madre. Esa noche no pude dormir. Separé mi mejor vestido, azul claro, con pequeñas flores bordadas que yo misma añadí. Me imaginé pisando aquella arena blanca, sintiendo el viento del mar, tal vez incluso entrando en el agua, algo que nunca hice en toda mi vida. A mis 68 años nunca había entrado al mar. Siempre trabajé demasiado para tomar vacaciones, y cuando tenía un descanso, ahorraba para las necesidades de Rafael. El día del viaje llegó. Rafael me buscó a las 10 de la mañana, elogió mi vestido,
Dijo que me veía más joven. Patricia comentó sobre mi cabello, que había recogido con una horquilla especial que guardaba para ocasiones importantes, las cuales rara vez sucedían. En el aeropuerto, todo parecía un sueño. Los enormes paneles anunciando vuelos, personas apresuradas arrastrando maletas, ese olor peculiar de lugares por donde miles de personas pasan a diario. Rafael me guió hasta un banco cerca del mostrador de la aerolínea. «Mamá, ¿esperas aquí un poquito? Patricia y yo vamos a hacer el check-in y volvemos enseguida. Va a ser más rápido, hay mucha fila». «Claro, hijo», respondí, sentándome obedientemente. «No te vayas de aquí, ¿de acuerdo? En 10 minutos estamos de vuelta». Asentí con la cabeza, sonriendo. Se alejaron, cargando sus maletas y la mía también. Me quedé observando la espalda de mi hijo alejarse, hasta que desaparecieron en la multitud. Pasó 1 hora, después 2. Mi celular sonó varias veces. Eran amigas deseándome buen viaje. Respondí a todas que estaba esperando para embarcar, que estaba emocionada. Pero por dentro, una sensación extraña empezaba a formarse. Llamé a Rafael, buzón de voz, mensaje a Patricia. Sin respuesta. A la 1 de la tarde me levanté. Mis piernas estaban entumecidas de tanto estar sentada. Me arrastré hasta el mostrador de la compañía y pregunté sobre el vuelo a Cancún. «El vuelo partió a las 11:45 de la mañana, señora», la asistente respondió, consultando la computadora. «Pero, mis billetes, mi hijo y mi nuera fueron a hacer el check-in». La mujer me miró con una expresión que mezclaba pena e incomodidad. «¿Cuál es su nombre, señora?» «Rosaura Méndez». Ella tecleó algo, frunció el ceño. «Señora, no hay ninguna Rosaura Méndez en el vuelo de hoy a Noroña». Mi corazón se aceleró. «Pero debe haber un error. ¿Rafael y Patricia Méndez? Ellos tenían los billetes». Un momento. Más clics en el teclado. «Sí, la pareja embarcó. Solo 2 billetes. 2 billetes, no 3. ¿Y mi maleta?», pregunté, la voz casi desapareciendo. Si no fue facturada a su nombre, debe haber ido a nombre de uno de ellos. Volví al banco como un autómata. El aire comenzó a faltarme. Las piezas encajaban en una realidad que mi cerebro se negaba a aceptar. Miré mi vestido azul con flores. Parecía ridículo ahora. Una anciana tonta vestida para una fiesta que no existía. Mi celular sonó de nuevo. Era Joana, mi mejor amiga. «¿Y bien? ¿Ya embarcaste?» «Joana», mi voz salió entrecortada. Creo que fui abandonada en el aeropuerto. El silencio del otro lado de la línea fue roto por una exclamación de asombro. «¿Cómo así, Rosaura? Explícame bien». Expliqué, las palabras tropezando unas con otras, las lágrimas comenzando a empañar mi visión. «Voy a revisar tu cuenta en la aplicación del banco», dijo Joana. Yo le había dado acceso a mi aplicación bancaria para emergencias. Joana era como una hermana. «Rosaura, tu saldo». «¿Qué tiene mi saldo?», pregunté, un escalofrío recorriendo mi espalda. «Está casi a 0. Hubo un retiro de 840,123,00 pesos anoche». En ese momento sentí que el mundo se derrumbaba. No era solo un abandono en el aeropuerto, era un golpe planeado, frío, calculado. Dado por mi único hijo, la persona por la que sacrifiqué toda mi vida. Lo peor no fue el dinero robado, aunque representaba 40 años de trabajo. Lo peor fue la certeza de que, mientras yo esperaba sentada en ese banco del aeropuerto, vestida con mi mejor vestido y el corazón lleno de gratitud, mi hijo volaba al paraíso con el fruto de mi sudor, riéndose de mi ingenuidad. Fue en ese momento que algo murió dentro de mí, y algo nuevo, algo que nunca había sentido, empezó a nacer. Lo que Rafael y Patricia no imaginaban es que la vieja costurera abandonada en el aeropuerto no era tan indefensa como pensaban. Con la ayuda inesperada de una empleada de la aerolínea llamada Estela, descubriré no solo dónde están hospedados, sino también cada detalle de su lujosa estancia.
Y mientras ellos brindan con champán a la orilla del mar, yo empezaré a tejer los hilos de una venganza tan meticulosa como los vestidos que cosí por décadas. Señora, ¿se encuentra bien? Levanté los ojos empañados por las lágrimas. Una joven de uniforme azul de la aerolínea estaba parada frente a mí con expresión preocupada. Su gafete decía, Estela. Yo... no sé, respondí con sinceridad. ¿Puedo ayudarla en algo? Lleva horas aquí. No sé qué me hizo confiar en ella. Tal vez fuera su mirada genuinamente preocupada, o tal vez yo estuviera tan desesperada que cualquier mano extendida parecía un salvavidas. Le conté todo. El regalo de cumpleaños, la espera, las llamadas no contestadas, el dinero desaparecido. Dios mío, murmuró sentándose a mi lado. Esto es criminal. Es mi hijo, dije, como si eso lo explicara todo, como si ser madre significara aceptar cualquier crueldad. No importa quién sea, Estela dijo con firmeza. Lo que le hicieron es un crimen. Robo, estafa. Usted necesita reaccionar. ¿Reaccionar cómo? Estoy vieja, sola y ahora pobre. Ella tomó mi celular. Primero, vamos a llamar a su banco y bloquear cualquier otra transferencia. Después, vamos a la policía. Y mientras tanto, ella hizo una pausa, con un brillo determinado en los ojos. Voy a descubrir exactamente dónde están. En las horas siguientes, Estela se convirtió en mi guardiana. Llamó al banco, me orientó a cancelar tarjetas, cambió mis contraseñas. Conseguimos bloquear cerca de 40,000 pesos que aún quedaban en la cuenta de ahorros, una cantidad que Rafael no había logrado transferir debido a los límites diarios. Cuando su turno terminó, Estela no me abandonó. Me llevó a la comisaría, donde pusimos una denuncia. Después, insistió en que pasara la noche en su casa, ya que yo estaba emocionalmente destruida y físicamente agotada. No quiero molestar, protesté débilmente. Doña Rosaura, usted está en shock. No voy a dejarla sola hoy. En el pequeño apartamento de Estela, tomé una ducha caliente y me puse una camiseta prestada. Mientras yo intentaba digerir todo lo que había sucedido, ella estaba al teléfono, hablando en voz baja en la sala. Descubrí dónde están, anunció al entrar al cuarto de invitados. Tengo un amigo que trabaja en una agencia de viajes. Están en el Resort Atlantis, el más caro de Noroña, Suite Master con vista al mar. Sentí un nudo en el estómago. Mi dinero, mis ahorros de toda una vida, estaban pagando lujos que yo nunca conocí. Y hay más, Estela continuó, mostrándome la pantalla de su celular. Mira lo que publicaron en las redes sociales hace una hora. Era una foto de Rafael y Patricia, brindando con copas de champán en un restaurante elegante. La leyenda decía, celebrando nuestra nueva vida. Libertad, nueva etapa. Algo extraño me sucedió en ese momento. Las lágrimas se secaron. El dolor que me consumía se transformó en algo diferente, algo frío y determinado. Estela, dije, mi voz sorprendentemente firme, ¿crees que podemos descubrir más? ¿Sus horarios, actividades planeadas, todo? Ella me miró, intrigada por mi súbito cambio de tono. Probablemente sí. Mi amigo tiene acceso al sistema de reservas. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que disfruten un solo día de ese dinero sin consecuencias. A la mañana siguiente, Estela y yo teníamos un plan. Su amigo, Lucas, consiguió detalles impresionantes. Reserva para cenar a las 8 de la noche en el restaurante del resort, paseo en barco programado para el día siguiente, incluso el tipo de champán que pidieron al llegar. Una botella de Dom Perignon de 10,000 pesos. Eso daría para pagar 3 meses de mi alquiler, comentó Estela, indignada. O 20 telas de seda para los vestidos que yo hago, añadí. Con la ayuda de Lucas, conseguimos el número de la habitación e incluso el número de teléfono. También descubrimos que el resort ofrecía un servicio donde los huéspedes podían recibir mensajes escritos, entregados en pequeños sobres en la puerta de la habitación. El primer mensaje tiene que ser sutil.
le expliqué a Estela. Algo que los haga sentir que no están tan seguros como piensan. Elegimos cuidadosamente las palabras. Las madres no son tan ingenuas como piensan. Lucas garantizó que el mensaje sería entregado a las 6 de la tarde, 2 horas antes de la cena reservada. Ahora esperamos, dije, sintiendo una calma extraña. El dolor aún estaba allí, pero había sido canalizado hacia algo productivo. Por primera vez en 2 días, conseguí comer adecuadamente. A las 6:30 de la tarde, el teléfono de Estela sonó. Era Lucas. No van a creerlo, dijo, apenas conteniendo la risa. Acabo de recibir una llamada de la recepción. Su hijo está exigiendo saber quién dejó el mensaje. Está completamente descontrolado. ¿Qué dijo la recepción?, pregunté. Que no tienen esa información, claro. Cualquier persona puede solicitar la entrega de un mensaje, personalmente o por teléfono. Sonreí. Una sonrisa que no reconocí como mía. El segundo mensaje llegará a las 7 de la noche, decidí. Antes de la cena. ¿Qué dirá?, preguntó Estela. Disfruten de la cena. Puede ser el último momento de paz de ustedes. Lucas silbó bajito al oír. Doña Rosaura, usted es implacable. Aprendí a hacerlo, ayer. El segundo mensaje tuvo el efecto esperado. Lucas nos informó que la pareja llegó al restaurante visiblemente nerviosa, mirando constantemente a su alrededor. Patricia tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Hora de la llamada. Anuncié a las 9 de la noche, cuando sabía que estarían en medio de la cena. Estela me pasó su celular. Habíamos decidido no usar el mío, en caso de que reconocieran el número. Ella marcó el número del restaurante del resort y pidió hablar con Rafael Méndez. Lo puse en altavoz. ¿Hola? La voz de mi hijo sonaba tensa, desconfiada. Hola, Rafael. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Silencio. Después, un susurro ahogado. ¿Mamá? Sí, hijo. ¿Estoy interrumpiendo algo? ¿Tal vez el filete miñón con reducción de vino tinto que acabas de pedir? ¿O prefieres terminar la botella de champán primero? ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo, Rafael. Sé que están en la Suite Master del Resort Atlantis. Sé del paseo en barco programado para mañana. Sé hasta la marca de la maleta que compraron con mi dinero. Mamá, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Cómo planeaste abandonarme en el aeropuerto después de robar mis ahorros de 40 años? ¿Cómo convenciste a tu esposa de participar en esta crueldad? ¿O vas a explicar por qué pensaste que yo no lo descubriría? No fue así. ¿Nosotros solo qué? Solo decidieron que una vieja costurera no merecía disfrutar del dinero que ganó con su propio sudor. ¿Que sería mejor usar ese dinero para ustedes mismos? Oí un sollozo del otro lado. No era Rafael, parecía ser Patricia. Tienen 10 minutos para salir de ese restaurante y volver a la habitación. Nuestra conversación apenas está comenzando. Y créeme, hijo, no vas a querer tener este tipo de conversación en público. Colgué. Mi corazón latía acelerado, pero no era de miedo o tristeza, era adrenalina. Doña Rosaura, Estela me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Se encuentra bien? Mejor que en años, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Es extraño, Estela. Pasé la vida entera siendo buena, aceptando todo, sacrificándome por los demás. ¿Y a dónde me llevó eso? A un hijo que me roba y me abandona. ¿Qué va a hacer ahora?, ella preguntó. Voy a recuperar mi dinero y voy a enseñarle una lección a mi hijo que nunca olvidará. Mientras esperábamos que pasaran los 10 minutos, Lucas nos envió un mensaje. La pareja había salido apresuradamente del restaurante, dejando la comida prácticamente intacta en la mesa. «Tienen miedo», comenté. «Con razón», Estela respondió. «Usted da miedo cuando quiere». La miré sorprendida. Nadie me había descrito así. Yo siempre fui la madre dócil, la costurera discreta, la mujer que bajaba la cabeza y seguía adelante.
Pero la Rosaura que estaba emergiendo de las cenizas de la traición era alguien completamente diferente. Y, para mi propia sorpresa, estaba empezando a gustarme. 10 minutos después, llamé de nuevo. La voz de Rafael estaba temblorosa cuando contestó. ¿Cómo conseguiste nuestro número, mamá? ¿Cómo sabes dónde estamos? ¿Esa es tu preocupación ahora? ¿Cómo lo descubrí? ¿No deberías estar preocupado por lo que va a pasar con ustedes? Mira, fue idea de Patricia, te lo juro. Ella dijo que no necesitabas todo ese dinero, que lo estabas guardando en vano, que... Oí una protesta ahogada de fondo. Patricia, obviamente, no estaba de acuerdo con la versión. Interesante cómo ya empiezan a acusarse mutuamente, comenté. ¿Tan rápido se derrumba la unión? Mamá, por favor, escúchame. No, Rafael, ahora me vas a escuchar. Por 40 años yo cosí, encorvada sobre una máquina, para que tú tuvieras todo. Pagué tu escuela privada cuando tu padre nos abandonó. Financié tu universidad cuando pude haberme jubilado. Di el pago inicial para tu primer apartamento cuando te casaste. ¿Y cómo me lo devuelves? Abandonándome en un aeropuerto como si yo fuera basura. Silencio. Después, algo que parecía un sollozo contenido. Mañana por la mañana, ustedes intentarán pagar la primera noche del resort con la tarjeta que abrieron usando mi dinero. Sugiero que preparen una buena explicación para cuando sea rechazada. ¿Qué? Tú no puedes. Puedo, y ya lo hice. Cada céntimo que robaron está bloqueado. Las transferencias fueron revertidas por el banco como operaciones fraudulentas. El único dinero que tienen es el que está en sus bolsillos ahora. Mamá, nos vamos a quedar atrapados aquí. No tenemos cómo volver. Exactamente como yo me sentí en el aeropuerto, hijo. Abandonada, sin salida. En ese momento, oí a Patricia tomar el teléfono. Rosaura, por favor, intenta entender. Nosotros solo queríamos una vida mejor, una oportunidad para empezar de nuevo. ¿A costa de mi dignidad? ¿De mi futuro? ¿Del dinero que me protegería en la vejez? Íbamos a devolverlo. Solo lo íbamos a tomar prestado para invertir y... Mentira. Corté secamente. Ustedes compraron billetes de solo ida. Alquilaron un apartamento en Noroña por 6 meses. Estaban planeando desaparecer. Otro silencio atónito. ¿Realmente creían que lograrían desaparecer sin dejar rastro? ¿Que yo aceptaría el abandono como una fatalidad, tal vez incluso pensando que habían sufrido algún accidente? ¿Cómo sabes todo eso? Patricia finalmente preguntó, la voz casi inaudible. Tengo mis métodos. Y a diferencia de ustedes, tengo personas que realmente se preocupan por mí. Colgué, dejándolos con esa incertidumbre corrosiva que yo conocía tan bien. La incertidumbre de no saber lo que vendría después, de sentir el control escapando entre los dedos. A la mañana siguiente, Estela y yo tomamos un café fuerte mientras esperábamos noticias. Lucas había prometido informarnos tan pronto como la pareja intentara pagar la primera noche del resort. ¿Crees que intentarán huir durante la noche?, preguntó Estela. ¿A dónde? ¿Sin dinero? ¿Sin tarjetas que funcionen? ¿En una isla? Sacudí la cabeza. Están atrapados, exactamente como lo planeamos. A las 10:30, Lucas llamó. «¡Sucedió!», exclamó, apenas conteniendo la emoción. Intentaron pagar con 3 tarjetas diferentes. Todas fueron rechazadas. Su hijo está teniendo un ataque en la recepción, gritando a los empleados, diciendo que es un error del sistema. «¿Qué va a hacer el hotel?», pregunté. «Política estándar. Tienen hasta el mediodía para resolver el problema o desalojar la habitación. Como no podrán resolverlo, serán echados», completé, sintiendo una satisfacción que jamás imaginé ser capaz de sentir. Con las maletas en la acera. Exactamente. Y hay más. Intentaron reservar billetes de vuelta al continente, pero sin tarjeta de crédito y sin suficiente dinero en efectivo, no lo consiguieron. Estela me miró, preocupada. «Doña Rosaura, ¿no cree que está yendo demasiado lejos? No tienen cómo volver». Pensé por un momento.
Mi intención no era torturarlos indefinidamente, sino hacerles probar el mismo desamparo que yo sentí. Lucas, ¿hay forma de enviarles dinero para el billete de vuelta? Pero solo después de que pasen un día entero sin tener a dónde ir. Sí, la hay. Puedo hacer que lo retiren en la agencia de viajes mañana. Perfecto. Quiero que pasen al menos 24 horas sintiendo lo que es estar perdido, sin recursos, sin salida. Al mediodía, recibimos la confirmación. Rafael y Patricia habían sido forzados a dejar el resort. Según Lucas, estaban sentados en un banco en la plaza central, rodeados por sus maletas caras, visiblemente desorientados y discutiendo entre sí. Hora de la última llamada, decidí. Esta vez, Patricia contestó. Su voz estaba ronca, probablemente de tanto llorar. ¿Qué más quiere, Rosaura? Ya nos humilló, ya nos dejó en la calle. Quiero establecer mis condiciones, respondí con calma. Recibirán dinero para los billetes de vuelta mañana. Cuando lleguen al continente, firmarán un documento preparado por mi abogado reconociendo la deuda total conmigo, incluyendo intereses y daños morales. ¿Y si no firmamos? La voz de Rafael sonó de fondo. Entonces la denuncia por estafa y robo seguirá en la policía y responderán criminalmente. Elijan. Oí una discusión ahogada entre ellos. Después Rafael tomó el teléfono. Está bien, mamá, firmaremos. Solo sácanos de aquí, por favor. Su voz estaba rota, humillada, el mismo tono que la mía tuvo cuando me di cuenta del abandono en el aeropuerto. Aún no, Rafael. Pasarán la noche donde puedan, sin hotel, sin comodidad. Mañana a las 10 de la mañana busquen la agencia Horizonte Turismo y pregunten por Lucas. Él tendrá el dinero de los billetes y las instrucciones. Mamá, está oscureciendo, no conocemos a nadie aquí. Debiste haber pensado en eso antes de dejarme sola en un aeropuerto, ¿no crees? Hubo una pausa. Después, un suspiro derrotado. Has cambiado, mamá. Nunca te vi así. Tú me transformaste, hijo. La madre buena y sumisa que conociste murió en ese aeropuerto. Colgué por última vez. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. No por lo que había hecho, de eso no me arrepentía, sino por haber llegado a este punto. Por haber sido forzada a mostrar un lado mío que ni yo misma sabía que existía. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Estela, poniendo la mano sobre mi hombro. Empezar de nuevo, en otro lugar, lejos de los recuerdos. Tengo 12,000 reales ahorrados y mis habilidades de costurera. Es más de lo que mucha gente tiene para reconstruir la vida. Puede quedarse conmigo mientras se reorganiza, ella ofreció. Miré a aquella joven que se había convertido en mi aliada inesperada, casi una hija en pocos días. Gracias, Estela. Pero necesito aprender a valerme por mí misma ahora. Ya dependí demasiado de los demás. A la mañana siguiente, Lucas confirmó que Rafael y Patricia habían pasado la noche en una pequeña posada en la parte de atrás de la isla, de las más baratas, compartiendo una habitación minúscula y sin aire acondicionado. Habían usado el poco dinero que les quedaba en las carteras para eso. Están destrozados, Lucas comentó, discutiendo todo el tiempo, culpándose mutuamente. ¿Y el dinero para los billetes?, pregunté. Ya lo tengo. Regresan mañana en el primer vuelo. Sentí un peso saliendo de mis hombros. La venganza estaba completa. No había sido cruel más allá de lo necesario, solo proporcional a lo que me hicieron. Ellos habían aprendido lo que es ser abandonado, traicionado, dejado a su suerte. Ahora era hora de cuidarme a mí misma. En los días que siguieron, con la ayuda de Estela, encontré un pequeño apartamento para alquilar en Guadalajara, una ciudad donde el clima era perfecto para una nueva etapa. El costo de vida era menor y había demanda de costureras hábiles para la comunidad local. Cuando Rafael y Patricia volvieron, firmaron el documento reconociendo la deuda, como acordado. Estaban abatidos, pálidos, con ojeras profundas. No intercambiamos más de 10 palabras. En realidad, no había nada que decir.
Ellos habían mostrado quiénes eran realmente, y yo había hecho lo mismo. El día en que me mudé a Guadalajara, Estela me acompañó hasta la estación de autobuses. ¿Está segura de que no quiere que vaya con usted, al menos los primeros días?, preguntó, preocupada. Estoy segura. Necesito hacer esto sola, pero siempre serás bienvenida a visitarme. La abracé con fuerza. En pocos días, aquella joven me había enseñado más sobre lealtad y compasión que mi propio hijo en décadas. «Usted es increíble, ¿lo sabía?», ella dijo, sosteniendo mis manos. Hizo lo que mucha gente solo sueña con hacer. No dejó que la pisotearan. Aprendí tarde, pero aprendí, respondí sonriendo, y llevaré esa lección para el resto de mi vida. Mientras el autobús se alejaba, miré por la ventana a la ciudad que dejaba atrás. Sentía una extraña ligereza. No era felicidad, aún era demasiado pronto para eso. Era liberación. 6 meses después, cuando ya había reconstruido mi vida en Guadalajara, recibo una noticia inesperada. Rafael está en mi puerta, solo y destrozado. Patricia lo abandonó, llevándose lo poco que habían logrado reconstruir. Ahora, él implora perdón y un lugar para quedarse. Lo que él no sabe es que mi corazón ya no es el mismo, y que la decisión que tomaré en ese momento cambiará para siempre el significado de familia, para nosotros dos. Guadalajara me recibió bien. Alquilé un pequeño apartamento en el centro, un lugar modesto, pero acogedor, con una sala que transformé en un taller de costura. La ventana daba a una plaza arbolada donde los ancianos jugaban a las damas en las tardes de domingo. Era un buen lugar para empezar de nuevo. En las primeras semanas me despertaba sobresaltada en medio de la noche, el corazón acelerado, reviviendo el momento del abandono en el aeropuerto. Otras veces soñaba con Rafael de niño, corriendo a mis brazos después de la escuela, y me despertaba con el rostro mojado de lágrimas. La traición no es una herida limpia, es un veneno que se extiende lentamente, contaminando hasta los recuerdos más dulces. Pero poco a poco establecí una rutina. Empecé a aceptar pequeños trabajos de costura, primero solo dobladillos y ajustes, luego vestidos más elaborados. Mi reputación creció rápidamente. En una ciudad pequeña, las noticias de una costurera hábil se esparcen como el viento. «Doña Rosaura, usted tiene manos mágicas», exclamó doña Cecilia, una clienta que se convertiría en amiga, al probarse un vestido que ajusté para la boda de su nieta. «Parece que fue hecho para mí desde el principio». 40 años de práctica ayudan, respondí sonriendo. «Usted debería dar clases», sugirió. «Hay tantas jóvenes por aquí a las que les gustaría aprender». La idea se plantó en mi mente. 2 semanas después, puse un pequeño anuncio en la panadería del barrio. Clases de costura para principiantes, martes y jueves, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Para mi sorpresa, 6 mujeres aparecieron en la primera clase. No solo jóvenes, como esperaba, sino mujeres de todas las edades. Algunas querían aprender por pasatiempo, otras por necesidad financiera. Una de ellas, Marcia, estaba desempleada desde hacía 1 año y veía en la costura una posibilidad de ingresos. «Mi marido me dejó con 2 niños pequeños», me contó mientras aprendía los primeros puntos. «Necesito mantener a mi familia de alguna manera». Reconocí en ella la misma determinación que me movió cuando Rafael era pequeño y su padre nos abandonó. La misma mezcla de miedo y coraje, de desesperación y esperanza. «Lo vas a lograr», le dije, apretando su mano. «Y no será solo por ellos, sino por ti misma». Las clases se convirtieron en algo más que enseñanza de técnicas de costura. Se volvieron encuentros de mujeres compartiendo historias, dolores y logros. Muchas habían vivido traiciones como la mía, aunque de formas diferentes. Abandonos, mentiras, robos emocionales o financieros. «¿Cómo lo superó usted?», me preguntó Marcia un día, después de que conté mi historia. Las otras alumnas se acercaron, curiosas. «Primero, dejé de ser una víctima», respondí después de un momento de reflexión.
Después, entendí que la traición no me definía. Era solo algo que me había pasado, no quien yo era. ¿Y su hijo? ¿Lo perdonó usted? La pregunta flotó en el aire como polvo a contraluz. Sentí todas las miradas sobre mí. No he llegado a ese punto aún, admití. Tal vez algún día, tal vez nunca. Los meses pasaron. Mi pequeño negocio prosperaba. Además de las clases, ahora tenía una clientela fiel para vestidos a medida. Conseguí comprar una máquina de coser nueva, más moderna que la antigua. Hice amistades verdaderas. Empecé a participar en un grupo de caminata los sábados. Fue en una de esas caminatas que conocí a Alberto, un profesor de historia jubilado, viudo desde hacía 5 años. Un hombre gentil, de habla suave y ojos que sonreían antes que los labios. Empezamos a encontrarnos para tomar café después de las caminatas. Después, para almuerzos los domingos. En algún momento me di cuenta de que me reía más, que mi corazón ya no pesaba tanto. ¿Te gustaría ir al cine conmigo el viernes?, me preguntó una tarde de mayo, 6 meses después de mi llegada a Guadalajara. ¿Como una cita?, pregunté, sintiéndome extrañamente joven. Exactamente como una cita, confirmó, un ligero rubor coloreando sus mejillas. Acepté. A mis 68 años, tendría mi primera cita romántica en décadas. La vida sí que estaba llena de sorpresas. El viernes pasé más tiempo de lo normal eligiendo qué ponerme. Opté por un vestido azul, no el mismo del aeropuerto, sino uno nuevo, que yo misma había hecho, con un corte más moderno y cómodo. Alberto me buscó puntualmente a las 7 de la tarde. La película era una comedia francesa ligera, perfecta para la ocasión. Al volver a casa, alrededor de las 10 de la noche, noté una figura sentada en la escalera de mi edificio. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí la silueta familiar. Rafael. Mamá, se levantó, la voz quebrada. Estaba más delgado, con la barba sin afeitar y ojeras profundas. Alberto se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. ¿Quieres que me quede?, susurró. No es necesario, respondí. Estaré bien. Después de un breve apretón de manos y la promesa de llamar al día siguiente, Alberto se fue, lanzando miradas preocupadas hacia atrás. ¿Qué haces aquí?, le pregunté a Rafael, mi voz más firme de lo que esperaba. Necesito hablar contigo, por favor. Abrí la puerta del edificio y subí las escaleras hasta mi apartamento, consciente de los pasos vacilantes detrás de mí. Sentí un torbellino de emociones. Rabia, dolor, una punzada de preocupación maternal que me irritó, pues mostraba que, a pesar de todo, aún me importaba. En el apartamento le indiqué el sofá. Él se sentó, mirando a su alrededor, notando los cambios en mí, en mi vida. «Te ves bien», comentó, casi sorprendido. «Lo estoy. Mejor que nunca, de hecho». Él bajó los ojos mirando sus propias manos. «Patricia me dejó», dijo finalmente. «Se llevó lo poco que habíamos logrado juntar en estos meses. Dijo que ya no aguantaba vivir con la culpa y conmigo». No respondí. Una parte de mí quería decir, «te lo mereces», pero otra parte, una que yo intentaba sofocar, sentía una punzada de dolor por su dolor. Perdí el empleo también. Nadie quiere contratar a alguien con una denuncia de estafa, incluso si fue retirada. «¿Qué quieres, Rafael?», pregunté directamente. «Perdón», respondió, la voz casi inaudible, «y un lugar para quedarme hasta que pueda levantarme». Miré a aquel hombre destrozado frente a mí. Mi hijo, a quien acuné tantas noches, a quien le enseñé las primeras palabras, por quien sacrifiqué sueños y deseos propios. El mismo que planeó fríamente abandonarme, que robó mis ahorros, que pensó que yo era desechable. «No», respondí simplemente. Él levantó la cabeza, en shock. Probablemente esperaba vacilación, un momento de debilidad maternal, una puerta entreabierta. «No puedo perdonarte aún, Rafael. Tal vez un día, pero no ahora. Y no puedo recibirte en mi casa. No confío en ti». «Mamá, no tengo a dónde ir».
Como yo no tenía cuando me dejaste en el aeropuerto, completé. La diferencia es que tú tienes opciones que yo no tuve. Eres joven, saludable, tienes la educación que yo pagué. Puedes empezar de nuevo. ¿Solo? Su voz era la de un niño perdido. Sí, solo. Como yo lo hice. Él empezó a llorar, los hombros sacudiéndose con sollozos. Por un momento, mi instinto fue abrazarlo, consolarlo como tantas veces hice en el pasado. Pero resistí. Esas lágrimas eran parte del camino que él necesitaba recorrer solo. «Puedo ayudarte de otra forma», ofrecí después de un largo silencio. «Puedo prestarte dinero para un mes de alquiler en una habitación simple y comida básica. Pero tendrás que firmar un documento comprometiéndote a devolverlo, y tendrás que buscar trabajo de inmediato. Cualquier trabajo». ¿Tú harías eso? ¿Después de todo? No lo hago por ti, sino por mí. Porque no quiero ser como tú, capaz de darle la espalda a alguien en necesidad. Sus lágrimas aumentaron, ahora mezcladas con vergüenza visible. Acepto cualquier ayuda y lo devolveré, te lo juro. No jures, solo hazlo. A la mañana siguiente, retiré 1,000 reales de la cuenta de ahorros, dinero que ya había logrado ahorrar en estos meses, y se lo entregué a Rafael en un sobre. Él firmó un papel simple reconociendo la deuda. No era un documento legal, era más un símbolo, una prueba. Hay una pensión en la calle de las Acacias que alquila habitaciones por semana, le expliqué, y el mercado municipal siempre necesita cargadores. Él asintió, guardando el sobre en el bolsillo como si fuera algo precioso y frágil. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó en la puerta antes de irse. «Sería más fácil simplemente echarme». «Porque elegí no dejar que tu traición me transformara en alguien que no reconozco. Y porque, a pesar de todo, hay una parte de mí que todavía espera que aprendas algo de todo esto». «Aprendí, mamá, de la peor manera posible. Ya veremos». En las semanas siguientes recibí información sobre Rafael a través de Marcia, que por coincidencia vivía cerca de la pensión. Había conseguido trabajo como ayudante de albañil. Estaba cumpliendo horarios, siendo responsable. En lugar de autocompasión, parecía determinado a reconstruir su vida desde cero. Un mes después, recibí por correo un sobre con 200 reales y una nota simple. Primera cuota. Gracias por la oportunidad. En los meses siguientes, los sobres siguieron llegando puntualmente. Nunca hubo visitas sorpresa, nunca pedidos de más dinero o favores. Solo las cuotas y ocasionalmente una nota breve sobre su progreso. 6 meses después de esa noche, estaba organizando una pequeña fiesta de Navidad en mi apartamento. Mi primera Navidad en Guadalajara. Alberto ahora formaba parte constante de mi vida, al igual que mis alumnas de costura y otros amigos que hice en la ciudad. La mesa estaba puesta para 12 personas. Sonó el timbre. Era Rafael sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel de colores. «No vine a quedarme», aclaró rápidamente al ver mi expresión. «Solo quería entregar tu regalo y la última cuota del préstamo». Tomé el paquete y el sobre que él me extendía. «Gracias», dije, sintiendo una extraña mezcla de emociones. «Conseguí un empleo mejor», me contó, aún parado en el umbral de la puerta, como si no se atreviera a entrar sin una invitación explícita. «En una carpintería. El dueño me enseñó el oficio. Se me da bien. Me alegro por ti». Hubo un momento de silencio incómodo. Entonces, Rafael dio un paso atrás. «Feliz Navidad, mamá». Miré a aquel hombre frente a mí. Ya no era el hijo que traicionó mi confianza, ni el niño que idealicé por décadas. Era alguien a medio camino, alguien intentando reconstruirse a partir de sus propios errores. «¿Te gustaría pasar?», pregunté, sorprendiéndonos a ambos. «Vienen algunos amigos para la cena, pero hay sitio para uno más». Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa, luego brillaron con algo que parecía gratitud. «¿Estás segura?» «No es un nuevo comienzo», aclaré.
Es solo una cena de Navidad. El resto dependerá del tiempo. Él asintió, comprendiendo los límites, las condiciones no dichas. Me encantaría, respondió simplemente. Mientras abría la puerta para dejarlo entrar, me di cuenta de que estaba dando un paso que nunca imaginé dar. No era perdón, todavía no. Era algo más sutil, más complejo. Era reconocer que las personas pueden cambiar, que las relaciones pueden ser reconstruidas sobre nuevas bases, que la fuerza no significa solo cortar lazos, sino también establecer límites saludables. Esa noche, presenté a Rafael a mis nuevos amigos simplemente como mi hijo, sin explicaciones, sin historias de traición. Las personas alrededor de la mesa lo acogieron con la naturalidad de quien no conocía nuestro pasado turbulento. Durante la cena, lo observé interactuando con Alberto, riéndose de un chiste de Marcia, ayudando a servir el postre. Vi en él destellos del niño que crié, pero también destellos del hombre en que podría convertirse. Al final de la noche, cuando todos ya se habían ido y Rafael se preparaba para salir, abrí el regalo que me había dado. Era una pequeña caja de madera tallada a mano, con delicados detalles de flores. Flores idénticas a las del vestido azul que usé en el aeropuerto. ¿Tú hiciste esto?, pregunté, tocando los tallados. Sí, me llevó 3 meses aprender la técnica. Dentro de la caja había un broche de plata, simple pero elegante. Era de la abuela, reconocí de inmediato. ¿Cómo lo...? Patricia se lo llevó junto con otras cosas. Lo pude recuperar cuando supe dónde estaba. Creí que debería volver a ti. Cerré la caja delicadamente, sintiendo el peso de aquel gesto. No era solo un regalo, era un símbolo de arrepentimiento, de intento de reparación. Gracias, dije, y por primera vez en más de un año, el agradecimiento era genuino, sin reservas. En la puerta, dudé por un momento, luego lo abracé brevemente. No era el abrazo apretado de una madre que todo lo perdona, sino el gesto contenido de alguien que está dispuesta a intentar un nuevo comienzo. Feliz Navidad, Rafael. Feliz Navidad, mamá. Mientras lo veía bajar las escaleras del edificio, pensé en cómo la vida da vueltas impredecibles. Un año atrás, yo era una costurera conformada con su rutina, ahorrando cada céntimo para una vejez que temía. Ahora, a mis 69 años, yo era una mujer independiente, con un negocio propio, nuevos amigos, una relación afectuosa y un entendimiento mucho más profundo sobre el perdón, los límites y los nuevos comienzos. La traición que debería haberme destruido terminó siendo el catalizador de mi liberación. Descubrí una fuerza que no sabía poseer, una capacidad de reconstrucción que supera cualquier habilidad que tuve con aguja e hilo. Sentada junto a la ventana que daba a la plaza iluminada por las luces de Navidad, yo sabía que el camino con Rafael sería largo e incierto. El perdón, si llegaba, sería gradual, construido día tras día a través de pequeñas pruebas de confianza, de compromisos cumplidos, de respeto demostrado. Pero eso era un problema para el futuro. Esa noche me permití solo existir en el presente, agradecida por la jornada inesperada que la vida me proporcionó. El dolor de la traición nunca desaparecería por completo. Esas heridas dejan cicatrices permanentes. Pero yo había aprendido que las cicatrices también pueden ser marcas de fuerza, testigos silenciosos de batallas vencidas. Y esa, tal vez, haya sido la lección más valiosa de todas, que nuestras historias no son definidas por los golpes que sufrimos, sino por la forma en que nos levantamos después de ellos. Que a veces es necesario perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente. Que, paradójicamente, la mayor traición de mi vida se convirtió en mi mayor liberación. ¿Y a ti, qué te pareció la actitud de Rosaura? ¿Perdonarías a tu hijo si estuvieras en su lugar? ¿O harías exactamente lo mismo? Deja tu opinión en los comentarios. Y no te olvides de darle a me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con esa amiga que necesita un poco de inspiración. Juntos, mostramos que la vida puede dar vueltas increíbles y que la justicia, al final de cuentas,
siempre llega.